por favor me acompañan sobre sus pies, abramos nuestras Biblias al Evangelio según San Lucas, capítulo 10. Esta mañana nuestro pastor me ha invitado, me ha pedido que comparta nueva vez de la palabra de Dios con ustedes. Como siempre es un privilegio, no solamente el compartir de la palabra de Dios, sino hacerlo en mi congregación, y es algo que es una oportunidad que atesoro y valoro, el poder compartir con ustedes de lo que Dios me ha dado a mí. Así que quiero que leamos de un solo versículo y luego a lo largo del mensaje pues abarcaremos el resto de la historia. En San Lucas capítulo 10 leemos del verso 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Esta mañana nuestro Dios, nos hemos reunido porque firmemente creemos que tu Santo Espíritu usa tus palabras para llenar nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que sea exactamente ese el resultado de esta mañana. Que tu Santo Espíritu ministre a nuestras necesidades de acuerdo a tu palabra. Que llene lo que sea que esté vacío dentro de nosotros con tu palabra. Que pueda satisfacer nuestras necesidades con tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Siempre me ha gustado el Evangelio de Lucas porque el escritor, al ser de profesión médico, al ser de una profesión científica, pues se enfoca mucho en los detalles y abarca una serie de detalles que incluso en historias paralelas los demás evangelios no llegan a abarcar. Y cuando narra ciertas historias, pues me da ciertos detalles que a mí me gusta tener y lo puedo ver en el Evangelio según San Lucas y lo puedo ver también en el libro de los Hechos. Y siempre es el Evangelio al que me gusta ir cuando quiero saber algún tipo de detalle. Así que esta mañana no es menos común y por eso en esta historia me he dirigido al Evangelio según San Lucas. El Señor Jesucristo se encuentra a la mitad, casi en la primera mitad, al final de la primera mitad de su ministerio. Y está recorriendo las diferentes ciudades predicando y probablemente en esta mención, en esta porción que hemos leído, es cuando le visita por primera vez. Y de acuerdo a las demás historias que conocemos del Señor Jesucristo, que los conectan con María, Marta y Lázaro, pues sabemos que no es la única vez que le visita a su casa, incluso que mantienen una amistad. De hecho, más adelante se presenta al Señor Jesucristo con una conexión tan personal que cuando va a la tumba de Lázaro para hacer el milagro de la resurrección de Lázaro, le toca llorar. Y hay un versículo famoso que dice: Jesús lloró. Y dice más adelante la misma porción que los demás veían cuánto le amaba. Así que había una conexión especial y en este momento, en este pasaje, esa conexión está comenzando. Algo interesante que me llama la atención de esta porción y es precisamente lo que quiero que nos concentremos en esta mañana, y es la actitud, es la forma en la que Marta se está comportando. Y quiero que vean el término que el Señor Jesucristo utiliza para describirla a ella, a Marta específicamente, en el verso que leímos. Y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás. Hace 2 miércoles les hablaba precisamente del término afán, afanarse. Y en ninguno de los ejemplos el Señor mezcla el afán con la turbación. Solamente con Marta. Hay algo especial aquí. ¿Por qué Marta está afanada y turbada? Que precisamente es el título del mensaje en esta mañana. Afanado y turbado. Hay algo interesante y vamos a ver en esta mañana 3 cosas que está haciendo Marta, 3 razones para Marta estar afanada y turbada. Y quiero que vean conmigo cómo esas 3 razones se cumplen en nuestras vidas como creyentes. Y nos encontramos lamentablemente afanados y turbados. A lo largo del pasaje vamos a ver cómo el Señor Jesucristo detalla, y el mismo escritor, el mismo Lucas, detalla estas 3 acciones de las que les quiero hablar. Así que entrando en materia inmediatamente, quiero que vean conmigo en el verso 38 cómo comienza la historia
y cómo el Señor Jesucristo pues permite que a través de la escritura de Lucas podamos ver la primera razón de por qué Marta está afanada y turbada. Verso 38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y aquí hay un aspecto cultural del pueblo de Israel que tenemos que entender. A lo largo del peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto, Dios le da la ley y los preceptos. La ley son mucho más que 10 mandamientos. De hecho, hay algunos que estiman que son más de 600 preceptos que los judíos tenían que guardar. Uno de estos era de cómo tenían que tratar a los forasteros, a los extranjeros y a las personas que iban de paso. Y en varias porciones en Deuteronomio y en Levítico menciona de cómo ellos debían amar al forastero igual que a ellos mismos, a tal punto que no debían dejarle pasar la noche fuera, sino que alguien tenía que invitarlo dentro de su casa y darle alojamiento y poder darle donde pasar la noche cómodamente. Y el Señor Jesucristo le dice: como ustedes fueron forasteros en la nación de Egipto, pues deben conocer el corazón del forastero y por eso deben cuidarlo. Lo cual le da sentido al comportamiento, por ejemplo, de los 2 discípulos que iban camino a Emaús cuando el Señor Jesucristo resucitó. ¿Se recuerdan? La porción dice que casi le obligaron, le forzaron a que se quedara con ellos. Y le dijeron: ya está pasada la hora. No hay otra ciudad más adelante. Quédate con nosotros, parte el pan, descansa y mañana sigue tu camino. Y el Señor Jesucristo se quedó con ellos. Entonces comienza a tener sentido. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos historias de que se le aparece el ángel de Jehová. Por ejemplo, a los padres de Sansón. Y ellos les ruegan que se quede con ellos hasta recibir el sacrificio que estaban haciendo. Era parte de la costumbre judía el recibir un forastero y hacerle pasar la noche en un lugar cómodo. Y a lo largo de la palabra de Dios vamos a ver diferentes historias que, aunque no mencionan específicamente este aspecto cultural de los judíos, pero sí detallan cómo se practica este aspecto cultural. Noten también que aquel que invitaba a su casa era porque tenía ciertos medios, cierta capacidad de poder tener visitas en su casa. Si se fijan en la historia, por ejemplo, durante la predicación del Señor Jesucristo, ¿quién eran los personajes que le invitaban a él a cenar a sus casas? Piensen en uno. Simón, ¿de qué profesión era Simón? Era publicano. ¿Se recuerdan que los fariseos se quejaban de que el Señor Jesucristo comía y bebía con los publicanos? Era publicano, era alguien que cobraba impuestos de parte del gobierno romano a los judíos. Por ende, era una persona que de cuando en cuando, solamente ocurría en ese tiempo que se robaban los impuestos, ya eso no pasa hoy en día, pero eran personas de medios económicos bastante poderosos. ¿Quién es otra personita que invitó al Señor Jesucristo a su casa? Saqueo. Yo pensaba que era el primero que me iban a decir. Eran personas con suficiente capacidad económica, con suficiente solvencia como para tirar un banquete y demostrarle a todo el mundo qué tan ricos y poderosos eran ellos. Si volvemos a nuestra historia, fíjense cómo especifica que una mujer llamada Marta les recibió en su casa. Y aquí hay algo interesante que yo puedo notar en cuanto a Marta. Ella quiere que los demás sepan que ella puede ofrecerle comida a un forastero. Marta se ve interesada en que los demás se den cuenta de que ella está recibiendo a alguien que está de paso por el pueblo. Así que Marta se preocupa de primero en qué mi vecino o mi vecina va a pensar de mí y de mi casa. El Señor Jesucristo no le pidió, o por lo menos la historia no lo especifica. El Señor Jesucristo no le dijo: déjame entrar a tu casa. El Señor Jesucristo no andaba con un letrero que decía: déjenme entrar, por favor. Sino que Marta ve a alguien que no ha pasado por la ciudad y dice: jaja, esta es mi oportunidad. Nos fijamos que la primera característica que hace que Marta esté afanada y turbada es tratar de encajar en la sociedad. Y es mi suposición de que Marta quería presentarse
en su comunidad como alguien no solamente justa y buena, sino como alguien con la capacidad de poder recibir a una visita inesperada. Y no solamente recibirlo, tratarlo bien. Y vemos cómo Marta comienza a poder compararse con los demás, a poder tratar de encajar en lo que la sociedad dice que los judíos tenían que hacer, a las costumbres a las que ellos estaban sujetos, sin que nadie la obligara a eso. Y es interesante porque nosotros hoy en día nos sometemos al mismo tipo de presiones. Hoy en día pensamos que si no tenemos el celular que todo el mundo tiene, estamos fuera de moda. Que si no cambio el vehículo como todo el mundo lo está cambiando, y uno siempre se convence de que todo el mundo está cambiando su vehículo, uno tiene que buscar esa excusa, uno entiende que uno está pasando de moda, que ya no está en la actualidad. Si uno no tiene una casa del tamaño que le tienen los demás vecinos, entonces uno es al menos. Y comenzamos a creer que nos están llevando la vida y comenzamos a buscar cosas en las cuales parecernos al mundo. Y es algo peligroso, porque es precisamente esta actitud que hace que Marta se encuentre agobiada por los quehaceres en su casa, hace que Marta se encuentre tan afanada que llega la turbación. Hace que Marta se sienta tan turbada que no le puede prestar atención a la visita que ha dejado entrar a su casa, porque le está prestando atención a lo que el mundo podría decir de ella. Si vemos en la palabra de Dios cómo habla acerca del creyente cuando se trata de encajar en la sociedad, si vamos a varias porciones bien conocidas, yo sé que son bien conocidas, pero les quiero invitar que ojeen sus Biblias a Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y fíjense cómo comienza el verso. No se parezcan al mundo de hoy. No tomen la forma de lo que el mundo hace hoy en día. No hagan las cosas como el mundo la está haciendo. Cuando queremos encajar con lo que la sociedad dice que es bueno, con lo que la sociedad dice que está de moda, automáticamente le estamos subiendo los vidrios al Señor Jesucristo. Automáticamente estamos dejando de prestar atención a lo que dice Dios por prestarle atención a lo que podría decir el mundo. Y es peligroso para la vida del creyente el creer que tenemos que adaptarnos a lo que hace este mundo, a lo que dicta la sociedad. En Primera de Juan capítulo 2 podemos ver otro pasaje, Primera de Juan capítulo 2, verso 15. Otra vez, un pasaje bastante conocido. No améis al mundo. Y fíjense qué enfático es el apóstol del amor. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense, es precisamente lo que le está pasando a Marta. Como está pendiente de lo que el mundo piensa, de lo que el mundo diga, ¿a quién le está dando la espalda? A Cristo. Cristo está ahí sentado en su casa y ella no tiene tiempo de escuchar a Cristo porque le está escuchando al mundo. Y es un error en el que lenta y dolorosamente caemos hoy en día cuando queremos prestar atención a lo que el mundo dice que debemos hacer, de lo que debemos tener. Y comienzo y me siento triste porque a la edad que tengo, no tengo el vehículo o el apartamento o el título o lo que sea que el mundo dice que yo debo tener. Y comienzo a preocuparme por cosas que el mundo dice que yo debo tener, sacrificando el tiempo que debo pasar escuchando a Dios. Y en ese momento me estoy haciendo amigo del mundo, sin darme cuenta. El amor que debería tenerle a Dios se lo estoy quitando, se lo estoy dando al mundo. Y hay algo interesante, en Santiago capítulo 4 habla específicamente de lo que pasa cuando alguien ama al mundo. Santiago capítulo 4 verso 4. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo
y el domingo en la mañana es fácil leer esa parte. Pero mañana vamos de vuelta a trabajar horas extras para poder pagar las 2 tarjetas de crédito que están llenas, para poder coger otro préstamo, para poder hacerle algo al frente de la casa porque ya viene Navidad. ¿Se dan cuenta cómo caemos en la trampa del enemigo de caerle atrás a las corrientes del mundo, sacrificando el tiempo que tenemos que pasar con Dios? ¿Se dan cuenta cómo los afanes nos turban de manera tal que ya no podemos escuchar a Dios hablar a nuestras vidas? Ya no tenemos tiempo de sentarnos a hablar con Dios. Y en la historia de Lucas capítulo 10, Marta se ha concentrado tanto en recibir una visita y en recibirla tan bien que esa visita se sienta conforme y que los demás sepan que está recibiendo una visita muy bien, que no le da el tiempo para escuchar a esta visita. Y fíjense cómo no podrás prestar atención a Dios si quieres complacer al mundo. No podrás servir 2 dioses al mismo tiempo. O amarás a uno y aborrecerás al otro, o odiarás a uno y amarás al otro. Y nuestra vida como creyentes se trata de cada momento elegir a Dios por sobre todas las cosas. En cada momento poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Aun y cuando eso signifique no hacer horas extras el miércoles porque quiero estar en la congregación con mis hermanos. Aun y eso signifique no dormir un poquito más el domingo porque voy a la congregación con mis hermanos. Aun y eso signifique el no poder comprar algo que yo quisiera comprar con razón de poder apoyar lo que se está haciendo en la obra de Dios en cuanto a lo financiero. Pero es de suma importancia no cometer el error que está cometiendo Marta, el fijarnos tanto en lo que va a decir el mundo que dejamos de escuchar a Dios. Fíjense, no le estoy diciendo que no se puede trabajar. No le estoy diciendo que es malo tener tarjetas de crédito. No le estoy diciendo que es pecado tomar un préstamo. Lo que le estoy diciendo es que debe haber prioridades en la vida. Tú no debes darle la espalda a Dios por hacer algo que complace a la sociedad. En ese momento acabas de hacer de este mundo un ídolo y le has dado la espalda a Dios. El tratar de encajar en la sociedad es el primer error que comete Marta cuando tiene la visita del Señor Jesucristo, y por eso el Señor Jesucristo le da el título de afanada y turbada. Y nos pasa el mismo error a nosotros cuando intentamos encajar en este mundo, cuando intentamos parecernos a la corriente de este mundo y dejamos de prestar atención a lo que Dios tiene que decir para nuestras vidas. Entonces nos encontramos igual que Marta, afanados y turbados. Y es triste, es apenas el primero de 3 cosas que está haciendo Marta. Así que saltemos inmediatamente a la segunda característica que está llevando a Marta a estar afanada y turbada. Verso 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Si se fijan en la primera mitad de este verso, se van a dar cuenta cómo específicamente dice que se preocupaba con muchos quehaceres. Y es interesante para mí porque ¿le pidió el Señor Jesucristo que cocinara? No, yo creo que no. ¿Le pidió el Señor Jesucristo que barriera la casa? Tampoco. ¿Quién se lo pidió? Ella misma. Ella misma se sometió a los muchos quehaceres. Ella misma fue quien se ocupó de tal forma que no podía prestarle atención a lo que Jesucristo tenía que decir. El segundo lugar, ¿por qué estamos afanados y turbados? Es por las ocupaciones terrenales. Y fíjense, Dios odia a los vagos. Entiéndanme bien aquí. No es que estar ocupado es pecado. Ser vago es pecado. Estar tan ocupado que no puedes prestarle atención a Dios también es pecado. Y se manifiesta de forma tal en la vida de Marta que ahora está ignorando al Señor Jesucristo para poder seguir picando los ají, la cebolla, y poder fregar, y poder barrer, y poder despolvar, y poder poner una florcita en la mesa, lo cual es importante, pero no es lo más importante. Ella misma se impone el hacer muchas cosas, aun y cuando no la llevan a ningún resultado. Y aquí tenemos a Marta que se está moviendo mucho, y no ha llegado a ningún sitio. Es como los que hacen ejercicio en la máquina caminadora.
y corrí 2 kilómetros hoy. ¿A qué sitio llegaron? A ninguno. Entonces hay mucho movimiento, pero no hay avance. Y Marta está con las muchas ocupaciones. Está tratando de hacer muchas cosas. Está tratando de limpiar, de cocinar, de arreglar, de agradar. Y está tratando de concentrarse en lo que ella considera que es la prioridad. Y le está dando la espalda a lo que realmente es la prioridad. Si van conmigo a Mateo capítulo 6, vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo con respecto a este tema. Si ven el verso 25, Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 31, ¿cómo comienza? No os afanéis, pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Verso 34, así que no os afanéis. Y sigue diciendo por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Fíjense lo que le está pasando a Marta. Marta se ha afanado por las cosas que no son importantes. Marta se ha preocupado por las cosas que en ese momento no debió preocuparse. Es importante pagar la casa. No vayan a utilizar este verso para no pagar su alquiler, De hecho, la Biblia es enfática en que el que no cumple con sus responsabilidades es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Hay que trabajar para poder pagar casa, vestido y comida. ¿Dónde entra el problema? En que nos enfocamos en pagar casa, vestido, comida, carro, tarjeta, préstamo, de tal forma que ya no podemos prestarle atención a Dios. Nos ocupamos de tal manera que no somos capaces de escuchar lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y no pasa solamente fuera de estas puertas. Y les voy a decir por qué. Marta, dentro de su casa, bajo el mismo techo, tiene al Señor Jesucristo. En la misma habitación que está Marta, está el Señor Jesucristo. Señores, lo que Marta está cocinando, ¿para quién es? Es para el Señor Jesucristo. Sin embargo, a quien ella no está escuchando es al Señor Jesucristo. Y hay una diferencia muy marcada, hay una diferencia muy grande entre hacer algo para Dios y hacer algo con Dios. Y muchas veces nos vemos enfocados en que estoy sirviendo en el ministerio, en que estoy ayudando en la obra de Dios, en que estoy haciendo A, B, C, en que estoy haciendo X, Y, Z, y lo único que no estoy haciendo es sacando un tiempo para escuchar de Dios. Y estoy haciendo 1,000,000 de cosas para Dios, pero no estoy haciendo ninguna de ellas con Dios. Y Marta ha entrado en este error, donde todo lo que está haciendo es para satisfacerse a ella, es para sentirse importante ella. Y mire que lo está haciendo para el Señor Jesucristo. Pero en ese momento las ocupaciones tienen un nivel de prioridad tan alto que no le permiten escuchar lo que Cristo está diciendo. Y vemos cómo las ocupaciones terrenales provocan que Marta esté afanada y turbada. En ocasiones le he preguntado a algunos hermanos, no te vi el miércoles, ¿qué te pasó? Estaba trabajando. No, ore por ese trabajo que no me permite venir a la congregación. ¿Quién cogió el trabajo? ¿Quién fue que lo cogió el trabajo? Él mismo. Hermano, ore mucho por unas deudas que tengo. Tengo muchas pruebas por las deudas. ¿Quién fue que se metió en esa deuda? ¿Fuiste tú? Yo no te dije que te metieras en esa deuda. Pero ahora es tu relación con Dios la que tiene que pagar el precio. ¿Quién fue que decidió someterse a una segunda maestría? Fuiste tú. Entonces no te quejes ahora de que no tienes tiempo para Dios. ¿Quién fue que decidió hacer una segunda carrera y terminó la primera a regañadientes? Fuiste tú. Las muchas ocupaciones nos están alejando de Dios. Las muchas cosas de qué hacer que nosotros mismos nos hemos impuesto no permiten que escuchemos la conversación personal que Cristo quiere tener con nosotros. Y nos encontramos afanados y turbados y la culpa siempre es de otro. Porque el jefe que yo tengo es malo, no me da un aumento. El profesor que tengo es malo, que no me pasa la materia. El banco que tengo es malo, que me llama los domingos a las 6 de la mañana para que yo le pague. Pero fíjense cómo nosotros mismos nos sometemos a los tantos quehaceres, sacrificando nuestra relación con Dios. Nosotros mismos
hemos decidido entrar en un nivel de ocupación tan alto que ya no hay tiempo para dedicárselo a Dios. No oro por la mañana porque me despierto tarde y tengo que salir temprano. No oro por la noche porque ya llegué tarde y me tengo que levantar temprano. Y comenzamos en este juego de perseguir el gato y el ratón. Y Dios siempre está lejos. Dios siempre está de último lugar. Nos pasa como la historia del profeta Elías. Luego de matar los 400 profetas de Baal, Jezabel le dice que así mismo él va a estar al día siguiente. Así que Elías dice, patica, ¿para qué te tengo? Y sale a correr. Deja a su criado en su casa y sigue corriendo por el desierto. Y dice que iba de camino de 3 días. Ya iba solo, 3 días caminando solo. Y Elías le dice, cuando el Señor por fin lo confronta en la cueva, y le dice, ¿qué estás haciendo? Señor, me han dejado solo. Y aquí está mi problema con esa declaración. ¿Quién fue que se fue caminando? Elías. ¿Quién fue que dejó su criado en la casa? Elías. Pero ahora es Elías el que se está quejando con Dios. Me han dejado solo. Y hacemos lo mismo nosotros. Nos metemos en tantas ocupaciones, tenemos 3 servicios que no asistimos y después cuando por fin alguien nos llama, la congregación no me ama, no me han visitado, estoy herido, no me han preguntado por qué no he ido. Fuiste tú que te fuiste, pero siempre la culpa es de otro. Y aquí viene el tercer error. La decisión humana de poder culpar a otro nos lleva a este tercer error. En el mismo verso 40, fíjense la última frase del verso 40, es interesante. La última frase del verso 40. Marta le está hablando al Señor Jesucristo y le dice, dile pues que me ayude. Marta sabe tanto, Marta ha llegado a la cúspide del conocimiento que ahora Marta le dice a Jesucristo qué hacer. Y no se crean, Marta no está sola. Yo también he cometido ese error donde yo digo, Señor, este es mi plan, bendícelo. Yo no le he preguntado a Dios qué plan tiene Él para mí. Yo le di un plan y ahora el Señor tiene que hacer lo que yo digo. Fíjense cómo Marta ha resuelto su problema. Las tantas ocupaciones, ¿de quién es culpa? Para Marta, ¿de quién es la culpa? De María. Si María me ayudara, mis problemas estuvieran resueltos. Yo cocinaría en la mitad del tiempo y tuviera tiempo para sentarme con el Señor Jesucristo. Luego, María no le ayuda. Entonces, ¿de quién es la culpa que María no le ayude? Ahora es del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo le dijera a María que me ayude, mi problema estaría resuelto. Y fíjense cómo la culpa siempre es hacia afuera. Cómo la solución a mi problema es hacia afuera. Cómo la razón de mi problema es de otro. Y fallamos en ver que somos nosotros mismos quienes nos hemos impuesto las muchas ocupaciones. Somos nosotros mismos que hemos elegido el camino de vida que llevamos. Somos nosotros mismos que hemos elegido el plan que queremos desarrollar, pero cuando el plan sale mal es culpa de Dios porque Él no lo bendijo. Cuando me dejan solo es culpa del otro porque no me acompañó en mi soledad. Cuando las cosas no me salen como yo quiero, es culpa siempre de otro. Y es un error que el Señor Jesucristo categóricamente le corrige a Marta. Cuando en el verso 42, el verso 41 está la porción que leímos al principio, cuando el Señor le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. En el verso 42, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y fíjese, así como el Señor Jesucristo no le dijo a María, siéntate aquí a escucharme, tampoco le dijo a Marta, vete a cocinar. Es una elección propia que tenemos de poder priorizar qué es más importante en nuestras vidas. Y claramente es visible con nuestras ocupaciones. Es claramente visible quién tiene el primer lugar en nuestras vidas, porque a eso le dedicamos la mayor cantidad de tiempo. Es claramente visible quién tiene el primer lugar en nuestras vidas, porque a eso le dedicamos la mayor cantidad de esfuerzo. Y lo que el Señor Jesucristo le está enseñando a Marta es poder priorizar en el momento. Marta se había turbado de tal manera, se había conmocionado con las ocupaciones que no le daba tiempo de escuchar al Señor Jesucristo. Pero la culpa era de María, la culpa era del Señor Jesucristo. Y así mismo nosotros lo hacemos. Cuando no tengo tiempo para leer mi Biblia durante el día, porque después de terminar en un trabajo, tengo que ir al segundo trabajo que yo tomé. Porque después de hacer una diligencia que yo decidí hacer ese día, tengo que hacer otra que tengo que hacer ese día. Y voy día tras día moviéndome tanto y no yendo a ningún lugar que pierdo mi conexión con Dios. Y en ese momento me encuentro justo igual que Marta, afanado y turbado.
Y en ese momento no hay otro culpable más que yo. Y como creyentes debemos entender que en el lugar que está nuestra relación con Dios es nuestra responsabilidad. Dios dio el primer paso, envió a su Hijo, se sacrificó por nosotros, resucitó por nosotros y nos ofrece esa relación. Y el paso ahora está de parte de nosotros de poder conectar con lo que Él hizo. Y fíjense cómo nos ocupamos de tal manera que nos vemos afanados. Nos ocupamos de tal manera que los afanes nos turban hasta que no podemos escuchar al Señor Jesucristo. Y en ocasiones nos afanamos haciendo cosas para Dios y lo tomamos como excusa. No, yo estoy bien con Dios. Ya yo fui el lunes, yo fui el miércoles, yo fui el sábado, yo fui el domingo. Yo estoy bien con Dios. Y no has tenido una sola conversación personal con Dios. Lo que el Señor Jesucristo le corrige a Marta es el hecho de que los afanes que ella se impuso a sí misma han evitado que ella escuche de la palabra de Dios. Y existe ese riesgo hoy en día para nosotros como creyentes, que al llevar un ritmo de vida equiparándonos con la sociedad, al llevar un ritmo de vida con muchas ocupaciones, al llevar un ritmo de vida que le queremos decir a Dios qué hacer con nuestra vida, no estamos escuchando a Dios. Y es tan peligroso ese momento, el encontrarnos tan ocupados de que no hay tiempo para Dios, que va a llegar el momento en que vamos a estar afanados y turbados. Va a llegar el momento en que ya no queremos seguir porque nadie me apoya, nadie me sigue, nadie me ayuda. Y comenzamos a ver las cosas como que todo el mundo está mal, cuando yo me he tirado el mundo en contra. Yo soy quien se ha alejado de Dios. Yo soy quien ha elegido las diferentes ocupaciones por encima de yo hablar con Dios. Y en esta mañana debe haber un compromiso en cada uno de nosotros de poner la comunicación con Dios en primer lugar por encima de los quehaceres, por encima de las ocupaciones, por encima de los afanes. Nuestro compromiso con sentarnos a escuchar a Dios debe ser superior a comer, a vestir o al vehículo o a la casa o a la tarjeta de crédito. Nuestro compromiso con escuchar a Dios debe ser mucho más grande que el compromiso incluso de hablar con nuestra familia. De hecho, deberíamos hacer la costumbre de hablar con Dios primero y luego hablar con nuestras familias para que no estemos afanados y turbados. Y es solamente poniendo prioridades en nuestras vidas que podemos llegar a este punto de intimidad con nuestro Dios. Quiero que veamos 3 citas para terminar. La primera está en Proverbios capítulo 3, los versos 5 al 6. Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíjense cómo el verso pone primero tu relación con Dios. Reconócelo en todos tus caminos y luego los planes que tú tienes para tu vida y Él enderezará tus veredas. Marta lo tenía al revés. Marta quería que Dios bendijera su plan para que a ella le fuera bien. Y es lamentable cómo queremos que Dios bendiga nuestro camino, pero es un camino que no es Dios quien lo ha elegido para nosotros. Y nosotros queremos decirle a Dios, Dios bendice mi camino y exáltame a mí. Cuando lo que Dios dice es, reconóceme en tus caminos y yo exaltaré ese camino. Salmos 127, 1 y 2. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y fíjense cómo Marta está preparando el pan de dolores y no va a tener un sueño agradable. Adivinen quién se iba a dormir bien. María. María eligió la mejor parte y no le será quitada. Y hay otro mensaje con María ahí, pero en esta mañana quiero que nos enfoquemos en Marta, en lo que ella hace, en los errores que comete y a dónde le están llevando esos errores. Por último, quiero que veamos otra vez en Proverbios capítulo 10, verso 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Qué triste, mis hermanos,
cuando mi deseo de complacer al mundo sustituye mi relación con Dios. Qué triste cuando mi deseo de ser productivo me lleva a estar tan ocupado que no tengo tiempo para Dios. Qué triste que cuando mis planes están fallando, planes que yo no le consulté a Dios, planes que no recibí de Dios porque no me estoy comunicando con Dios, entonces la culpa es de Dios porque no bendijo mis planes. Lo primero en nuestras vidas debe ser la comunicación con Dios. La primera comida que debe entrar en nuestro corazón es la comida espiritual. La primera palabra que debe salir debe ser hacia nuestro Dios. La prioridad de nuestra vida debe ser tener una comunicación efectiva con nuestro Dios. El que estemos hoy afanados y turbados no es culpa de nadie más que de mí mismo, más que tú mismo. Tú mismo te has metido en las cosas que estás haciendo para luego quejarte de que tienes muchas cosas que hacer. Tú mismo te has metido en los compromisos que tienes, arriesgando tu relación con Dios. Y solamente tú puedes decidir darle prioridad a Dios en tu vida, así como has hecho en esta mañana el venir aquí. Solo tú puedes elegir que Dios se lleva lo mejor de tu vida y lo que sobre del día entonces se le da al trabajo y a las otras ocupaciones. Solamente tú puedes elegir sentarte a los pies de Cristo a escuchar de su palabra, aunque haya loza que fregar, aunque haya comida que cocinar. Solamente tú puedes elegir el sentarte a escuchar a Dios, el tener una conversación personal con Dios a pesar de los afanes. Y es lo que el Señor Jesucristo le trata de enseñar a Marta. Hay muchas cosas que hacer, sí. Las cosas que hacer son importantes, algunas. Ninguna de ellas son más importantes que Dios. Ninguna de ellas debería ser más importante que Dios. Debe ser un reto en nuestras vidas el poner no solamente cada día, cada momento a Dios en primer lugar en nuestras vidas. En las cosas que hacemos, en cómo las hacemos, en cuándo las hacemos. Que sea tu comunicación con Dios que te dé el plan que Dios tiene para tu vida. Y tú verás cómo Dios bendice tu vida. Las bendiciones de Jehová son las que enriquecen, porque Dios sabe las cosas buenas que tiene preparada para ti. Pero hay que someterse a la obediencia. Hay que someterse a la comunicación con Dios. Hay que escuchar de Dios para luego hacer lo que Dios quiere que hagamos. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te adoramos, te alabamos, te glorificamos. Te damos las gracias por tu palabra y por los ejemplos que tú has puesto en ella para nosotros. Te pido, Padre, que contrario a como Marta estaba, afanada y turbada, Señor, que tú nos liberes de estos afanes, que tú nos des una mentalidad donde te pongamos a ti en primer lugar en nuestras vidas. Que los afanes y las preocupaciones sean cosas del día a día que tú has puesto, pero que podamos confiar en que tú los vas a resolver. Que podamos priorizar nuestra comunicación contigo en vez de querer presentarnos a la moda frente al mundo. En vez de querer presentarnos productivos con las muchas ocupaciones. En vez de querer decirte a ti qué hacer con nuestros planes. Que podamos escuchar tu plan. Que podamos escucharte a ti. Que podamos sacar tiempo para estar contigo. Padre, en esta mañana que los corazones que han decidido sacar este tiempo para escucharte a ti, sean bendecidos, sean llenos de tu palabra. Que aquellos que han decidido parar todo lo que tienen en su vida para escucharte a ti, podamos ser llenos de tu palabra. Que en esta mañana puedan fluir bendiciones de tu palabra hacia nuestras vidas. Que puedas reafirmar nuestro amor por ti. Que podamos reconfirmar nuestro compromiso contigo. Y quisiera referirme a aquellos que aún no tienen a Cristo en sus corazones como su Salvador personal. Hoy es un día que tú has decidido no preocuparte por las cosas que están en tu casa, tus quehaceres, y dedicarle este tiempo para escuchar a Dios. Y qué bueno que lo has hecho. Si quieres tener esa comunicación personal con Dios, si quieres tener una relación
personal con Dios, podemos ayudarte. Hay alguien que puede ir contigo, enseñarte cómo orar para que le pidas a Dios que entre a tu vida y cambie tu vida y te ayude a no estar afanado y turbado por los quehaceres, por el futuro, y puedas tener la esperanza de que vas a pasar una eternidad con nosotros en los cielos. Si quieres tomar esta decisión, solo tienes que levantar la mano donde estás y hay uno de nosotros que irá contigo. Es una decisión personal y solamente tú puedes tomar esa decisión de tener una relación personal con Dios. Nosotros solamente podemos decírtelo, solamente podemos guiarte, podemos ayudarte. Al final del día, eres tú quien vas a estar afanado y turbado sin escuchar a Dios. Ahora quiero que meditemos nosotros como creyentes, cada uno de nosotros, en las cosas en que nos enfocamos día a día y cómo en ocasiones nos sentimos afanados y turbados. Y quiero que hagamos un compromiso delante de Dios, de poder dedicarle a Dios el tiempo que Él se merece, no el que me sobra. Y si has venido en esta mañana en esa condición de afanado y turbado, yo quiero que sepas que hay esperanza. Quiero que sepas que Dios no quiere que tú te sientas así. Dios quiere que tú aprendas a priorizar tu vida. Dios quiere que tú aprendas a dedicarle tiempo a Él y luego a las demás ocupaciones. Si estás en esa condición esta mañana, quiero que ores ahí donde estás. Pídele a Dios ahí donde estás que te ilumine, que te ayude a organizar tu vida, que te ayude a saber qué cosas dejar de hacer y qué cosas comenzar a hacer, que te ayude a bloquear las cosas que te alejan de Él y que luego te hacen sentir afanado y turbado. Padre, que en esta mañana podamos apreciar lo importante que es el estar cerca de ti. Que por encima de las ocupaciones estás tú, por encima de los afanes estás tú, por encima de nuestras necesidades físicas tenemos una necesidad espiritual. Que en esta mañana podamos reconfirmar nuestro compromiso contigo, de poder acercarnos a ti, de poder pasar un tiempo en comunión contigo de manera personal y que luego podamos atender las demás cosas en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, ayúdanos a poder encontrar la forma que tú quieres en la que organicemos nuestras vidas. Ayúdanos también a ser de bendición a otros. Es en el nombre de Jesús que te lo pido.